Gómez. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tema nos traes para analizar el día de hoy? Bienvenido. Hola Luisa, contento de estar contigo en este nuevo formato. Pues precisamente me gustaría hablar de lo que pasó en el Congreso la semana pasada, del escenario, pues del circo que vimos en el Senado de la República la semana pasada, Luisa, donde por un lado presenciamos a una oposición pues jugando a los chistositos, haciendo sus tiendas de campaña ahí en el Pleno, luego una senadora encadenándose a la silla y una serie pues de jueguitos que digamos que le quitan un poquito de respeto y de seriedad al Senado de la República. Pero por otro lado, Luisa, pues también esto que vimos que pasó en la discusión del viernes en la noche, donde pues básicamente Morena y sus aliados solos se sentaron, porque ahora sí que había como dos congresos, parecíamos un poquito, ahora sí que Venezuela, ¿eh? El Congreso de la oposición haciendo su plantón por un lado y el Congreso de Morena y sus aliados aprobando leyes como si estuvieran haciendo enchiladas. Y Luisa, en cuestión de 5 horas, se dieron cita a las 10 de la noche y acabaron a las 3 de la mañana, discutieron 20 dictámenes de iniciativas de ley que obviamente no leyeron, no procesaron, no discutieron adecuadamente y y de esas, pues aprobaron 17, 3 se regresaron a la Cámara. Y la verdad es que es algo inédito, Luisa. Yo he visto que la izquierda siempre criticó este tipo de conductas, ¿no? Siempre criticó que se legislara al vapor, que no se dieran el tiempo, que los madrugaran, este tipo de prácticas. Y ahora que están en el gobierno, pues estamos viendo que un poco proceden igual, ¿no? Igual que como lo hacían los otros. Es más, Luisa, no recuerdo que se hubieran aprobado 20 iniciativas de reformas legales en tan solo 5 horas, Luisa. Al fondo justo de estas iniciativas, quisiera preguntarte por esto que dices de las formas, porque es parte de la gran crítica, ¿no? El proceso, digamos, legislativo, al que ya están llamando incluso Viernes Negro. Por un lado, hay un incumplimiento de la Jucopo que quizá le podemos achacar a Ricardo Monreal, es decir, la oposición dice que tomó esta tribuna finalmente porque se había acordado, digamos, entre jefes, entre coordinadores de bancada, que uno de los nombramientos iba a salir, se dijo cuál, y a la mera hora Morena con su mayoría lo vota en contra, ¿no? Entonces toman la tribuna y dicen hasta que no salga esto no sale nada más. Entonces, digamos, ahí pues sí hay como muchas cosas políticas que analizar. Pero por el otro lado, digamos, es el incumplimiento de Morena. Por el otro lado, sí llegaron algunos senadores de oposición, uno se encadenó, como bien decía Xóchitl Gálvez, Damián Cepeda estuvo ahí toda la noche sin pasar sesión, es decir, honestamente, si hubieran querido, quizás sí hubieran podido llegar a la convocatoria en Jicoténcatl. Digo, esto antes de entrar ya en el fondo de las iniciativas. Como que por los dos lados hay asuntos que criticar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y creo que al final dejaron mal parado al Congreso en general, ¿no? Por un lado, pues esta conducta de los diputados de oposición que hicieron un berrinche, como no les salió el tema del INAI, pues decidieron que iban a sabotear el resto del trabajo parlamentario. Y por otro lado, pues esta decisión del oficialismo, de Morena y sus aliados, de que por consigna hay que sacar estas 20 iniciativas y las sacamos a como dé lugar, pues yo digo que alterando por completo el sentido que tiene un parlamento, porque a ver, Luisa, yo siempre he dicho que si un gobierno tiene una mayoría parlamentaria, pues la puede hacer valer, desde luego que sí, o sea, es democrático que una mayoría decida conforme a su voluntad si por determinado asunto. No, no siempre hay que lograr el consenso, pues. Si hay una decisión, ya se tomó, en fin, pero me parece que tiene que discutirse, o sea, no puede ser que se actúe por imposición. O sea, una cosa es que un órgano legislativo tenga mayoría y otra cosa es que piense que por tener esa mayoría se puede saltar los procedimientos parlamentarios y pueda aprobar las leyes como si, pues, a razón de una ley cada 15 minutos, sin leer el dictamen, sin discutir, pues para eso no es un parlamento, tiene que haber un proceso de deliberación, que eso implica que pues hay que escuchar puntos de vista diferentes, en la medida de lo posible incorporarlos y no aplanar así, o sea, tiene que haber una discusión racional. Lo que vimos realmente el viernes, pues
Yo creo que fue vergonzoso, Luisa, la verdad. Y aparte ya vimos que con ese argumento de, digamos, el indebido proceso legislativo, todo va a acabar en la Corte y si, digamos, los ministros siguen en este mismo tono que hemos visto, como el proyecto ahora del Plan B, ¿no? Lo más probable es que se los echen para atrás o así lo están proponiendo justo por, como dice, saltarse estos procesos. Hernán, un hecho que llamó muchísimo la atención fue que hubo una reunión con el presidente de repente a media, entre una convocatoria de sesión y otra, ¿no? Decía Citlali Hernández esta mañana, pues no fue que nos dieran línea porque ya estas iniciativas venían de la otra Cámara, es decir, sabíamos de qué iban, ya se habían discutido en la Cámara Baja, en diputadas y diputados, las senadoras y los senadores sí sabíamos de qué va, pero entonces, pues son señales raras las que mandan, ¿no? Por lo menos tiempos muy desafortunados que sin duda hacen sospechar. Sin duda, porque por más de que sí, ciertamente algunas de estas iniciativas ya se habían discutido en la Cámara de Diputados, por ejemplo, la ley minera, pero aún así, pues el Senado también tiene que hacer su trabajo y discutirlas con detalle, digamos, pues no está pintado el Senado de la República. La ley minera, por ejemplo, pues le rebajaron mucho de su contenido original, de cómo había llegado la iniciativa a la Cámara. Digo, es una ley positiva porque por ejemplo, se establece, la minería es una industria muy dañina al medio ambiente, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, las concesiones mineras se redujeron solo de 100 a 80 años, no es gran cosa. La cantidad de recursos que tienen que aportar las minas cuando se establecen en una comunidad, pues iba a ser mucho más elevada en la propuesta original y se rebajó. En fin, todo eso se podría haber discutido en el Senado mejor, de darle mucho más debate al tema y no simplemente sentarse ahí y levantar los dedos. Al final, Monreal, que supuestamente iba a ser el contrapeso interno, pues terminó siendo, digamos, jugando el juego que le dictaron que jugara, a pesar de que en algunas de las leyes se abstuvo. Hernán, ¿qué otras leyes son importantes a resaltar? Como que justo se habló mucho de la falta de nombramientos del INAI, Sí. de la minera 3 de 3, pero como dices, fueron decenas, ¿no?, de iniciativas las que se discutieron y aprobaron. ¿Qué es Te importante cuento. seguir? Ujú. Sí, te cuento, bueno, hay cosas buenas y cosas que pienso que tendrían que haberse discutido más, pero A de ver. menos 5 dictámenes fueron para beneficiar a la Sedena, la creación de una aerolínea que van a operar ellos, la facultad de vigilar y proteger el espacio aéreo, la operación del Tren Maya por tiempo indefinido, el acceso al 80% de los recursos que se obtienen por el cobro de derecho de no residente, que es un cobro que se hace a los extranjeros que ingresan a México, la incorporación de la Sedena en la Junta de Gobierno, bueno, todo eso, digamos que refuerza el poder de los militares, se discutió, se pasó en el Senado en un santiamén. Y luego, bueno, sí hay cosas buenas. Por ejemplo, la ley 3 de 3 para no permitir que deudores de pensiones alimenticias, acosadores sexuales y agresores familiares no puedan acceder a puestos públicos, aunque yo pienso que era perfectible. Si quieres eso otro día lo discutimos. La reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la reducción de 18 a 18 años para ser diputado, antes creo que eran 21, a 25 para ser secretario de Estado, la propia ley minera creo que es positiva, es un avance positivo, pero podría haberse discutido mucho más y no fue de la magnitud que se esperaba. La ley general de materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, que modifica muchas cosas que tienen que ver con CONACYT, los centros públicos de investigación, que es muy polémica, que tiene cosas importantes, me parece a mí, pero también hay cosas que están afectando mucho a la comunidad científica y que creo que merecerían más debate. Desapareció Financiera Rural, que creo que estaba bien porque realmente esta Financiera Rural no servía para nada. Luego, por ejemplo, hay una ley para reformar todo lo que tiene que ver con el fentanilo, los precursores que sirven para producir fentanilo, pero creo que es una ley también que refuerza mucho el enfoque punitivo, ¿no?, en el tema de las drogas. Entonces, en fin,
La verdad, Luisa, sí creo que temas tan importantes, insisto, algunos buenos, otros menos, merecían una buena discusión en el Senado de la República. Yo espero que este tipo de situaciones no vuelvan a darse porque no deja bien parado al Congreso, al Senado, a la izquierda, digamos. ¿Por qué no, por qué no llamaron a un periodo extraordinario para discutir todas estas iniciativas? Sí, como dices, sobre todo si sí tienes la mayoría ganada en las urnas para hacer los procedimientos como deben de ser, pues qué Claro, necesidad de arriesgarlo, además, claro. porque lo más probable es que acabe en la Corte, ya lo adelantó la oposición, van a impugnar, entiendo que la sesión completa, ¿no? Entonces terminará decidiendo alguien más. Pero bueno, Claro, pues, pero qué necesidad, ¿no? Como decía Juan Gabriel, qué el necesidad de gran hacer las profe. cosas así, como decía Hernán el Gómez, clásico. sí, como dice el Risa. clásico. Gracias por este octágono, como siempre nos vemos en 8 días, cada martes será un Gra- privilegio tenerte por acá. Gracias a ti, Luisa, un abrazo grande.